Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza y en el programa En el Talmid. Y ya saben que la palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde estamos enseñando la palabra que es expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida también a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco, donde estamos nosotros ubicados en la esquina en Cusco, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, en la calle Ucanapaca, Huanacapa, la parte baja, en el edificio 305, en el quinto piso, hay un asesor y ahí estamos cada domingo a las 9 precisamente de la mañana. Comenzamos nuestro culto de la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar cada domingo la palabra del Señor, y luego a las 10:30 precisamente comenzamos con el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez exponiendo la palabra del Señor. Y los miércoles tenemos un culto de una mini enseñanza de las 6 de la tarde. Precisamente siempre comenzamos a tiempo a las 6 de la tarde y luego después de la mini enseñanza entramos en la oración corporal. Para más información simplemente comuníquese con nosotros a través del texto de WhatsApp y el número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, por favor, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 9. Y note bien que estamos hablando aquí un pasaje del versículo 18 hasta 34, versículo 18 hasta 34, y note que el tema aquí principalmente es sobre Jesús que está sanando a un sinfín, muchas personas. Él está sanando muchas personas, ¿no? Y Él está supliendo las desesperantes y desesperadas necesidades del hombre. Vamos a regresar donde habíamos dejado en el último estudio, aquí en versículo 18 hasta 34, Mateo capítulo 9. Vamos a leer, dice: Mientras les decías estas cosas, aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ve y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y aquí una mujer que había estado sufriendo del flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Ahora tenemos dos casos aquí. El primer caso, una hija que se está muriendo, está en camino a la casa para sanar la jovencita, y viene detrás de otra mujer que está sufriendo por 12 años de flujo de sangre. Y miren lo que pasa aquí. Versículo 21, pues decía para sí, ella misma: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, y les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Ahora, estos flautistas, estos gentíos eran profesionales, ¿no? Eran los llorones profesionales de la comunidad, que cuando alguien fallecía llegaba este grupo para lamentar en voz alta delante de todo el mundo, para hacerles saber que alguien había fallecido. Llega Jesús a esa casa y le dice: retírense porque ella no está muerta. Lo que dice el versículo 25, pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y tomó la mano y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de allí, dos ciegos, ¿ves?, le siguieron gritando y diciendo: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, ten misericordia. Ahora tenemos un tercer grupo de ciegos que quieren ser sanados. Versículo 28. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y entonces los tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros, ¿ves?, según vuestra fe. Y les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero
ellos, ¿no? Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra, y al salir ellos de allí, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Ahora se le presenta un cuarto caso aquí a un mudo endemoniado. En versículo 33, y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes, ¿ves?, se maravillaban, decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos, me encanta, los fariseos, ¿no? La bola de religiosos, ¿no? Siempre hay un grupo que son súper espirituales, son los religiosos, se aferran más a ellos mismos, su metodología y a su tradiciones, etcétera, más que a la palabra del Señor. En versículo 24 dice, pero los fariseos decían, él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Ahora ellos, los fariseos, ¿no?, acusaron a Jesús de usar el poder de Satanás para sanar esta gente. Yo siempre me quedo absolutamente maravillado, ¿ves?, con la capacidad de los religiosos hacer y decir cosas, ¿ves?, que no tienen ningún sentido. Vamos a ver. Estuvimos hablando en nuestra última sesión de enseñanza sobre las cuatro cosas referidas a este padre, a este hombre que llegó desesperadamente delante de Jesús a pedir que sanara a su hijo, ¿no? Y note las cuatro cosas en su desesperación. Y esto es importante de anotar, por favor. Primeramente, su estado desesperado. Él estaba definitivamente desesperado. Estuvimos hablando de eso la última vez. La segunda cosa fue su actitud. Su actitud. Era importante anotar eso. Y la tercera cosa es aquí ahora su petición. Note su petición. Es aquí donde quiero regresar. Note bien que le pidió a Jesús que viniera y tocase a su hijo. Aquí él tenía una petición muy específica. Mi hija está muriendo, venga, tócala y ella se va a sanar. Note la especificidad de esta petición. Y tú sabes lo que pasa muchas veces. La gente hablan en términos tan nublosos. Dice, necesito oración. ¿Para qué? Y no son específicos. Este hombre fue específico a pesar que estaba desesperado. Él sabía precisamente lo que él quería. Permíteme, abre su Biblia en Salmo 91. Guarda su lugar aquí, Mateo capítulo 9, de versículo 18 a 34. Abre su Biblia en Salmo 91, y lo que dice en versículo 15. Me invocará y le responderé. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, y lo rescataré y lo honrará. Note bien lo que está pasando, que este hombre fue específico en su petición. ¿Por qué? Porque hay promesas en la palabra del Señor. Permíteme, abre su Biblia en Isaías capítulo 58. Escuche la voz del profeta Isaías, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Cuando él dice aquí en Isaías capítulo 58, versículo 9, escuche bien. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amanecer con el dedo y el hablar iniquidad. Él le dice, aquí hay ciertas condiciones. Ahora escuche el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, mira lo que él dice aquí en Jeremías capítulo 33, versículo 3. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde él dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes, inaccesibles que tú no conoces. Estamos hablando que primeramente que su estado de este hombre estaba desesperado. La segunda cosa, su actitud. La tercera cosa, su petición. Ahora quiero que tú veas algo. La cuarta cosa de este hombre era su fe. Su fe. Él declaró que venga, toca a mi hija y vivirá.
Note su fe. Él declaró de antemano lo que él esperaba, lo que él creía que Dios iba a hacer, y vivirá. Él fue muy claro. Mira lo que dice en versículo 18, Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 18 dice, mientras les decía estas cosas, y aquí vino un oficial de la sinagoga, se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano y ella vivirá. Note la fe de este hombre. Este era un hombre de gran fe. Creía que sí, Jesús simplemente iba, su hija viviría, ¿no? Creía que Cristo la podía levantar de los muertos. Él estaba más que convencido de eso. Pregunta, ¿qué es lo que tú estás convencido de Dios? ¿De qué? A mí me llama mucho la atención que hoy en día, en esta época postmoderna que estamos viviendo, que hay muy poca gente que tienen fe, realmente fe en el Señor. Nota que su hija había fallecido, estaba muerta. Ya los profesionales, los llorones profesionales estaban ya con sus flautistas llorando, lamentando públicamente en la casa y afuera de la casa porque la hija se había fallecido, y este hombre fue a buscar a Dios, buscar a Jesús. Él estaba más que convencido. Si solamente entra, la toca, ella va a vivir. ¿Qué clase de fe tienes usted? ¿Qué clase de fe tiene vos? Y la verdad es que para muchos tienen una fe que es tan débil que ni siquiera es reconocible. Yo quiero que usted piense dos cosas conmigo. Aquí, yo creo que aquí tenemos, como digo, dos lecciones. Vamos a decirlo así. Hay dos lecciones aquí. La primera, esta es precisamente la misma fe. Esta es precisamente la misma fe, la gran fe que nosotros tenemos que tener. Esta misma fe como este hombre. La misma fe, no otra calidad. Esta es la misma fe que tú y yo necesitamos, igual como de este hombre. Y la segunda lección aquí es que un acontecimiento trágico llevó a este hombre a Jesús. Un acontecimiento trágico llevó a este hombre a Jesús. Y eso es lo que típicamente tiene que pasar con nosotros. Porque en las buenas se nos olvida de Dios. En las buenas ni pensamos nada en Dios. En las buenas andamos chévere. Hay comida en la refrigeradora. Hay chavos, ¿ves? Hay dinero en la bolsa. Tenemos dinero en la cuenta bancaria. Yo tengo mis juegos, todos mis juegos digitales, virtuales, todo está absolutamente bien. Y ni se recuerdan de Dios. Y de vez en cuando, Dios tiene que permitir que venga una gran tragedia en tu vida para sacudirlo de su arrogancia, sacudirlo de su indulgencia contigo mismo, porque el hombre cree que él es absolutamente independiente, autosuficiente, no necesita nada de Dios. Solamente cuando las cosas se convierten en mal en peor, luego comienzan a buscar a Dios. Nosotros, no tenemos ninguna vergüenza. Tratamos a Dios como si fuera un mesero, un mozo. Dame. Hasta que tú descubres que no eres tan autosuficiente. Mira, un acontecimiento trágico llevó a este hombre, ¿ves?, a Jesús. Dios, escuche bien, Dios usa las tragedias. Él usa la tragedia para llevarnos a su Hijo Jesús. En la tragedia, toda persona debe acercarse a Jesús, acercarse a Él, ¿no?, en un espíritu de adoración y fe, creyendo verdaderamente y confiando que Jesús va a ayudar. Pero la verdad es que muchos se acercan a Dios en un estado de duda. Mira lo que dice la palabra del Señor. A ver si ves en Mateo capítulo 21. Por favor, a ver si ves en Mateo capítulo 21. Note conmigo lo que dice versículo 22. Mateo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.
todo lo que pedáis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Sabe cuánta gente yo hablo con quien estoy hablando? Y ellos me dicen, estoy orando, pero no sé, no estoy seguro, yo dudo, no creo. Y yo, wow. ¿Y por qué le está pidiendo a Dios si tú dudas? ¿Por qué tú le estás pidiendo a Dios si tú no crees? Esto es una pérdida de tiempo. Aparte que estás ofendiendo a Dios, insultándolo a Él. Y la gente, pero no sé. Yo me quedo absolutamente fascinado. Fascinado que la gente toma decisiones basándose en no sé, no sé, no sé. Toman decisiones de la vida eterna sobre no sé, no sé. No creen en absolutamente nada si no lo pueden ver, no lo pueden ofiar, no lo pueden ver, no lo pueden saborear, no lo pueden tocar. Eso no es fe, papito, con todo respeto. Mira lo que dice en Marcos capítulo 6, por favor. Perdón. Abre sus Biblias en Marcos capítulo 6 y nota lo que dice en versículo 30. Marcos capítulo 6, 30 dice esto. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ellos estaban en comunión con el Señor, le hablaban de todo. Y nosotros hoy día ni pío le hablamos a Dios, solamente cuando tenemos una necesidad. Permíteme, por favor, vamos a regresar a Mateo capítulo 9 y vamos a regresar a enfocarnos en versículos 18 y 19. Por favor, abre sus Biblias en Mateo capítulo 9, vamos a regresar a versículos 18 y 19 y vamos a llegar a este primer gran punto que nosotros vamos a intentar de clavar aquí. Hablando sobre la idea de sin esperanza, buscando a Jesús. Sin esperanza, buscando a Jesús. Allí estaba el clamor desesperado por la vida. Note bien, este hombre llegó ahí, ¿ves? Muchos andan, ¿ves? Sin esperanza, sin ninguna esperanza, buscando a Dios, buscando a Jesús, pero no tienen ninguna esperanza. Eso no tiene sentido. Pero este hombre llegó con un clamor desesperado por la vida de su hija, pero fue directamente a Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 18 y 19 dice esto. Mientras le decía estas cosas, y aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir. Pero ven, note este gran pero. Wow. Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El hombre estaba desesperado, pero estaba seguro de lo que estaba pidiendo y con quién estaba hablando. Y mira lo que dice el versículo 19. Y levantándose Jesús lo siguió. Y también sus discípulos fueron inmediatamente a la casa de él. Mira, el hombre que clamaba era un principal en la iglesia, bueno, en la sinagoga de los judíos, que es equivalente a las iglesias hoy en día, ¿no? Era un principal, pero también era un padre. Era un padre. San Lucas dice que el hombre se llamaba Jairo. Ese era el nombre de él. Y que supervisaba la administración de la sinagoga en la ciudad de Capernaum, ¿no? El principal de la sinagoga era elegido a esa posición de entre todos los líderes religiosos. Era una persona muy respetada, era capaz y popular, una persona que investía gran poder. A él le había entregado gran poder, ¿no? Determinada, él tenía que determinar quién enseñaría en el servicio de la sinagoga y supervisaba todo el funcionamiento en la misma. Era uno de los hombres más importantes en toda la comunidad de un judío. Era un hombre muy destacado, un hombre que tenía mucho poder y mucha influencia. Y este hombre sale en la calle, se pone en las rodillas delante de Jesús. ¿Te puedes imaginar la reacción? ¿Te puedes imaginar la reacción del pueblo? ¿Qué hace este hombre? Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 14, por favor. Abre su Biblia, Juan 14, 14 y dice esto. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
¿Sabes qué? Me fascina que este hombre, él creyó en eso. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículo 14. Lo que dice Salmo 91, versículo 15. Otra vez, vamos a regresar al Salmo 91, versículo 15. Dice, me invocará y responderé. Yo estaré con él en la angustia y lo rescataré y lo honraré. ¿Crees eso? ¿Sí o no? Ahora, yo quiero que usted note la segunda cosa que hay aquí. Yo quiero que usted note la respuesta de Jesús a la desesperación. La respuesta de Jesús a la desesperación del Padre. Jesús se levantó y actuó siguiendo al hombre, yendo a la casa del hombre donde estaba la necesidad. No hubo vacilación, no hubo vacilación alguna. Jesús respondió inmediatamente. Nota lo que dice el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 y quiero regresar a ese versículo una vez más. Jeremías 33, 3 dice esto, dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. El problema es que la mayor parte de la gente que me están escuchando ahorita, que están sintonizando aquí en la televisión, lo que están sintonizando en el internet, lo que están sintonizando por medio de la radio, no creen. Pero dicen que creen en Dios. Yo estoy un poquito confundido con eso. Yo creo que debemos de pensar algo aquí, mira. Bueno, por lo menos vamos a pensar en tres cosas, o mejor dicho, tres lecciones. Mire bien. La primera es que el principal, este hombre estaba tan desesperado que interrumpió a Jesús en medio de su predicación y su enseñanza. La desesperación lo llevó a este punto. Tan desesperado, él buscaba a Dios directamente. Y Jesús, escuche bien, no lo detuvo. Jesús no lo detuvo ni lo amonestó. No dijo nada, simplemente respondió al clamor desesperado y sin esperanza del hombre. ¿Te puedes imaginar si eso sucede hoy día? ¿Te puedes imaginar? Ahí está el pastor en el púlpito, está en la plataforma, está predicando y alguien viene corriendo dentro del medio culto tan desesperado. Viene a interrumpir al pastor en ese momento. ¿Ves? Tengo una gran necesidad. ¿Te puedes imaginar? Todo el mundo le grita. Todo el mundo lo insulta, vienen los líderes de la iglesia, vienen los ancianos, vienen los diáconos y lo arrastran afuera. ¿Cómo te atreves a interrumpir nuestro culto? Así somos hoy día. ¡Qué vergüenza! Estamos más aferrados a nuestros rituales y ceremonias y protocolos y que no, pero note bien, Jesús no le molestó en nada. No lo amonestó. No se molestó y fue con él para sanar a su hija. Jesús, mira, escuchen, Jesús siempre recibe y responde al hombre. Repito, Jesús siempre recibe y responde al hombre. Ese es nuestro Jesús. Siempre recibe y responde al hombre que está desesperado, que confiesa su desesperación y su indefensión, que reconoce su necesidad y cree que Jesús le puede ayudar. Es lo que me fascina de esto. La segunda lección yo creo que podemos aprender aquí es esta. Mira, Jesús nunca da la espalda. Jesús nunca da la espalda al hombre desesperado que lo busca. Él nunca lo hace. En efecto, ni siquiera vacila en ayudar al hombre. Ni siquiera se tomará tiempo para hablar. Se levantará y seguirá al hombre desesperado para suplir su necesidad. Jesús está siempre listo para ayudar. Anhela para ayudar al hombre.
La tercera lección que yo creo que nosotros podemos aprender de aquí es que note que Jesús nos visitará donde quiera esté nuestra necesidad. Wow. Eso me llama la atención. Él nos visita exactamente donde estamos. Y en esta ocasión Jesús dejó la gran reunión, la oportunidad de predicar y enseñar a efectos de suplir una desesperante necesidad. ¿Sabe qué? ¡Qué tremenda lección para nosotros! Repito, qué tremenda lección para nosotros. Cuando nos hace falta aprender cuáles son las verdaderas prioridades. Pero nosotros estamos muy ocupados. Por favor, vamos a rezar a Mateo capítulo 9. Quiero que vea conmigo versículos 20 y 22. Mateo capítulo 9, versículos 20 y 22. Vamos a rezar ahí Mateo. Y dice, he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose en versículo 22 y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Mira, ahora, lo que estamos aquí otra vez, sin esperanza. Había esperanza secreta. Había esperanza secreta de salud de una mujer. Ella estaba en las calles sin esperanza, pero cuando vio a Jesús, se recuperó la esperanza, pero ella mantuvo todo dentro de ella y ella fue directamente al Señor, fue directamente a Dios y le tocó su manto. Imagínese esta mujer que está sufriendo. Yo no entiendo eso, yo no soy mujer, ni voy a pretender comprenderlo. Pero la idea es que este hombre estaba por 12 años había sufrido una hemorragias, ¿ves? Ella estaba sufriendo de la pérdida de sangre. Esta mujer estaba desesperada. Esta mujer se encontraba sin esperanza. Esta mujer se encontraba avergonzada. Esta mujer se encontraba confundida. Esta mujer se encontraba indignada. Y de acuerdo a la ley de ese entonces, ella ni siquiera debía estar en la multitud que rodeaba a Jesús. No puede estar en las calles. Supuestamente debía estar aislada, pero su desesperación la impulsó a Jesús. La impulsó a Jesús. Ella creía que Jesús nunca la tocaría porque era impura, pero había escuchado cosas tan maravillosas de Jesús que si ella sola pudiera tocar el manto de Jesús, él no lo sabía, y ella sería sanada. Imagínese, por favor, imagínese qué gran fe esta mujer tenía. Imagínese la gran fe, la de ella. La respuesta de Jesús fue cuádruple. Mira, esto es fascinante. Mira lo que está pasando aquí. La primera cosa es que Jesús se volvió a la mujer. Él dio vuelta y le miró a la mujer. Mira, escuche, de ninguna manera Jesús podía haber sentido el toque a su manto. Estaban apremiados por un montón de gente, estaban sobre quién lo había tocado, quién sabe. Él estaba siendo presionado, él estaba siendo apretado por la multitud. Y sin embargo,
Cuando se acercó cuando se acercó detrás de Jesús y tocó su manto, él lo percibió. Él lo percibió. ¿Cómo? ¿Cómo que él percibió la persona precisa que le tocó? Mira, ¿sabe lo que le tocó a ella? Pero ¿sabe lo que le tocó a Jesús? No solamente fue la mano de esta mujer desesperada, pero la fe de ella, la fe de esta mujer tocó a Jesús y él reconoció esa fe. Es la fe que toca a Jesús. La fe nunca será pasada, mira, escúcheme, la fe nunca será pasada, ¿no?, por alto e ignorada por Jesús. Esa es la parte que me llama la atención. Permíteme, abre sus Biblias en San Marcos capítulo 1, por favor. San Marcos capítulo 1, mira lo que dice en versículo 15. Versículo 15, San Marcos 1 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creer en el Evangelio. Esa es la fe que tú necesitas en este momento. Todos ustedes que me están sintonizando en este momento en la pantalla, todos que están sintonizando a la distancia de mi voz por medio por la radio, esta es la fe que tú necesitas. Dios responde a la fe. En San Marcos capítulo 9, por favor, abre sus Biblias ahí, en San Marcos capítulo 9, y mira lo que dice en versículo 23, dice esto, dice, y Jesús dijo, como si tú puedas, todas las cosas son posibles para el que cree, Permíteme, abra sus Biblias en Salmo 31, por favor. En Salmo 31, mira lo que dice en versículo 19. Salmo 31, versículo 31, 19 dice esto. Cuán grande es tu bondad. Me encanta eso. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti refugian delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. En Salmo 37, por favor, vamos así, en Salmo 37, abre sus Biblias en Salmo 37, por favor. Y mira lo que dice en versículo 5. Versículo 5. Y aquí nos dice, encomienda al Señor tu camino, tu vida, tu persona. Confía en Él y Él actuará. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. La segunda cosa que yo creo que tú veas conmigo es virtud. Virtud. Poder y vida salió de Jesús. La virtud de Jesús, poder y vida salió de Jesús. Él pudo percibir que de él salió algo para responder a la fe de esta mujer. Cuando una persona pone fe en Jesús y su poder, ello toca a Jesús. Esto es lo que toca a Jesús. Y Jesús infunde su virtud, infunde su poder, infunde su vida en esa persona. Permíteme, abre sus Biblias en San Marcos capítulo 5, versículo 30, por favor. San Marcos capítulo 5, versículo 30. Y dice esto. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? No fue la mano que tocó a Jesús, fue la fe de esta mujer que tocó a Jesús. Y él instantáneamente reconoció eso. Su ser, su esencia respondió inmediatamente a la fe. Permíteme, abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 1, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23.
Mira lo que dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué tú crees que nosotros predicamos la palabra? ¿Por qué tú crees que nosotros enseñamos la palabra? Porque esta palabra es vive y permanece, es de Dios, no de nosotros. Abre su Biblia, por favor, abre su Biblia, segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, mira lo que dice en versículo 4. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 dice esto, dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, escuche lo que dice aquí en versículos 2 y 3. Juan capítulo 17, versículos 2 y 3 dice esto, dice, por cuanto le diste autoridad, ¿no?, sobre todo ser humano para que dé vida. Me está hablando de Jesús. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Piense bien conmigo, por favor. Mira. Jesús, esto es lo que me llama la atención. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y se volvió a la mujer. Para Jesús la tarea más importante del mundo es suplir la necesidad de una persona. Esa es la tarea más importante para él. Cuanto más desesperada la necesidad, más desea Jesús detenerse y encarar esa necesidad contigo. Nada impedirá a Jesús detenerse y volverse a la persona que viene desesperadamente a él. Mira, en Mateo, más bien, vamos a ver, abre su Biblia en Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Y en Mateo capítulo 8, que es lo que vea conmigo aquí en versículo, permíteme, 17. En Mateo capítulo 8, versículo 17 dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Él lo hizo por nosotros. Escuche bien lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías capítulo 53 versículo 4. Isaías 53 versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él viene a cumplir, ¿ves?, con el propósito de cumplir nuestra necesidad para llevarnos a la cruz. ¿Ves? Al fin, a la salvación. Yo creo que la segunda cosa que debemos de reconocer es que Jesús vio la mujer. Jesús vio la mujer. Él vio su desesperación. Vio la confusión que ella tenía. Él pudo ver la falta de esperanza que ella tenía en esta tierra. Él pudo ver su necesidad, ¿no? Y también pudo ver su fe. Desde las profundidades de su compasión, el corazón de Jesús se extendió a esta mujer. Muchas veces estamos afligidos, estamos molestos, estamos desesperados, estamos confundidos, estamos con esto y con lo otro. Y eso es parte del paquete de ser humano. Todos nosotros tenemos eso. Pero Jesús está buscando que en medio de todas esas cosas, su fe. ¿Crees en mí? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Jesús nos está hablando.
piense bien conmigo, que el Señor cuida de todos, no importa cuán rechazados, cuán separados y cuán discriminados sean. Una persona puede ser considerada impura, puede ser considerada sucia, puede ser considerada infectada, puede ser considerada contaminada, puede ser considerada perdida para siempre, pero esa persona es preciosa para nuestro Señor. Su corazón se extiende en ternura. Cuidado hacia el mayor de los pecados. Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, por favor. En Hebreos capítulo 4, nota lo que dice la Biblia en versículos 15 y 16. 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracia para la ayuda oportuna. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera cosa que yo creo que usted note en este encuentro que tiene Jesús con esta mujer desesperada es que Jesús, la tercera cosa, adoptó a la mujer. La comunidad rechazó a la mujer. Los religiosos rechazó a la mujer. La cultura rechazó la mujer. La ley rechazó la mujer. La costumbre rechazó la mujer. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Adoptó a la mujer. Y le dijo, hija. Wow. Mujer, lárgase de aquí. Estás infectada. Estás contaminada. Estás sucia. Lárgase de aquí. Pero Jesús adoptó a la mujer y le dijo, hija. Wow, qué ternura. Le dijo, hija. Y la adoptó a la familia de Dios. Se dirigió a ella en nombre del Padre y le dio la seguridad de haber sido aceptada por Dios. Y le dijo, hija. El hecho de la ayuda de Dios le fue comunicado inmediatamente. Note también que Jesús dijo, ten ánimo. Mi hija, tenga ánimo. Ten ánimo, mi hija. Ten ánimo. Ella experimentó inmediatamente la consolación y la seguridad de Dios que le faltaba. Permíteme, vamos a rezar a Mateo capítulo 9. Y en Mateo capítulo 9, creo que lo ve aquí, versículo 20 hasta 22. Miren, escúcheme lo que dice. Dice, he aquí una mujer que había estado sufriendo. Mateo capítulo 9, versículo 20 hasta 22 dice, aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. ¿Te puedes imaginar esto? 12 años rechazada por su propia comunidad. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose, versículo 22, y viéndola dijo, hija, ten ánimo. Tu fe te ha sanado. Al instante la mujer quedó sana. Yo creo que usted note algo aquí, y es importante, que cuando una persona, escuche bien, cuando una persona viene realmente desesperada a Dios, Dios le hace saber inmediatamente su adopción y le da consuelo. Le hace saber inmediatamente su adopción y le da consuelo. Hija, ten ánimo. Hijo, ten ánimo.
Tal tal es el alivio del peso y de la desesperación que el espíritu de la persona respira y se deleita en la nueva paz encontrada, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permíteme, abre sus Biblias en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 12, por favor. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, él dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre son adoptados. Ven hijos, ven hijos. En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice esto. Dice, pero no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre. Abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6, mira lo que dice en versículo 18. 2 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. Permíteme, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Gálatas capítulo 4, del versículo 4 hasta el 6 dice, pero por cuanto cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera ¿ves? A los que estaban bajo la ley, que para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. La cuarta cosa que quiero que usted note conmigo aquí es esto, que Jesús la sanó. Jesús la sanó. La virtud de Jesús, su poder, su vida, fue infundida en esta mujer, en ella, y ella fue salvada y sanada simultáneamente. Había tenido temor de dirigirse directamente a Jesús, temiendo ser amonestada, regañada, y se había equivocado. Jesús Él anhelaba a sanar a los desesperados entre la gente. Es lo que él quería hacer. Ninguna persona es demasiado sucia para él. En efecto, cuanto más impura la persona, más anhela el sanar y tocar. El purificarla, él anhela a veces a purificarla y sanarla. Imagínese semejante Salvador. Permíteme, vamos a rezar a Mateo capítulo 9. Mira lo que dice en versículos 12 y 13. 12 y 13. Al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mira lo que dice en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y por fin, San Lucas capítulo 19, versículo 10. San Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a lo que se había perdido. Él te anda buscando a ti.